¿Ustedes escuchan colectivos acá? Buenas tardes a todos. Estamos esperando que se terminen de sumar al Zoom. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer volverlos a tener acá. Mi nombre es Maya Gómez Schneider, soy la asesora médica de la iniciativa Angels. Y hoy tenemos por delante un taller de imágenes, específicamente de tomografía, que lo va a dar la doctora Gabriela Orsusa. La doctora Gabriela Orsusa es la jefa de la unidad de ACV del Hospital San Bernardo de Salta, uno de los pocos, esperemos que más, certificados por la Organización Mundial de ACV, la World Stroke Organization, como centro de ACV. Así que Gaby, es un placer tenerte acá, además es una gran amiga de la casa. Antes de empezar voy a dar algunas pautas simplemente para que lo sepan. No hace falta dar el presente. Todos los que se conectaron van a recibir en los próximos días un mail con el certificado. El chat está deshabilitado, al menos por ahora, simplemente para que los que están desde el celular no les moleste y no les empiece a aparecer todo el tiempo el chat, pero si tienen preguntas pueden hacerlo en el ítem de preguntas y respuestas. Así que, Gaby, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, May, y gracias a todos los que están del otro lado. A mí me encanta ver las caras y en este momento no los puedo ver porque afortunadamente son un montón. Así que, bueno, es una gran responsabilidad para mí estar hoy compartiendo con ustedes este espacio. Espero que les sea útil, que les sea fundamentalmente útil en la práctica. Eh, Vamos a hacer unas preguntitas porque a mí me gustaría conocer del otro lado, no solamente las caras, sino un poco en qué espacios ustedes trabajan para que lo que pueda yo compartir sea para ustedes más útil. Así que tenemos unas preguntitas preparadas para que nos cuenten de dónde son en qué áreas se están desempeñando. Así que me gustaría que nos vayan contestando si sabemos dónde están y qué hacen. Bueno, veo que hay de diferentes países de nuestra querida región, muchos de acá de Argentina, en Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, muchos de Uruguay. Así que fantástico, la verdad que vamos a tener seguramente muchas experiencias para compartir. Genial. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿en qué área se desempeñan? ¿Dónde están trabajando? Si son equipo de salud que están en la guardia, o son neurólogos, son médicos emergentólogos, muchas veces hay terapistas también trabajando en esto. Así que esa es la segunda pregunta que me gustaría conocer. Y Gaby, tenemos hasta ahora que Argentina es mayoría, somos más del 80%, pero hay un montón de gente de Ecuador, también hay de Uruguay, hay gente de Paraguay, de Chile, de Perú, de Colombia, y tenemos otro, no nos alcanzaba para poner tantas opciones, otro, si quieren nos pueden poner en preguntas y Voy a respuestas poner, a de ver dónde quién es el son, otro. y después tenemos Allá un abajo. tercio de médicos clínicos o generalistas, un tercio de enfermeros y enfermeras, y después tenemos radiólogos, tenemos neurólogos, emergentólogos, intensivistas, así que un gran mix. Bueno, hermoso. Gracias por acompañarnos y por compartirnos esta información. Vamos a tratar de que sea útil para todos. Por ahí el equipo de enfermería va a tener una mirada y quizás el terapista tiene otra, así que vamos a tratar de que sea útil para todos. Para los neurólogos que están del otro lado también tienen mucho training en ver imágenes, así que seguramente van a ver imágenes de lo que están habituados. Y sin más, vamos a compartir esta presentación, espero que la puedan ver bien.
Lo que yo les puse acá es una agenda, pero la verdad es que, más allá de ir siguiendo esta agenda que es muy pretenciosa, y espero que podamos llegar hasta el final, que es la parte práctica, les hice esta pequeña línea de tiempo y es para que fijemos objetivos. Y los objetivos nuestros van a tener que ver con por qué necesito yo entender muy bien esto de la tomografía y por qué me va a ayudar a, primero, saber si es una ACV o no. En realidad diferenciarlo de un ACV isquémico hemorrágico. Sabemos que el diagnóstico de ACV es clínico, con los síntomas neurológicos focales de un territorio específico y que van a ser bruscos. Entonces, en realidad la pregunta de si es una ACV o no, la vamos a contestar desde la clínica. Y la tomografía nos va a ayudar para definir esto. ¿Es isquémico? ¿Es hemorrágico? Nos va a ayudar para saber la localización. Nos vamos a poder preguntar si esto es agudo o no, independientemente de la clínica, porque muchas veces tenemos la clínica y otras veces no, porque no tenemos la información apropiada en el interrogatorio, porque el paciente fue encontrado con alteración y no sabemos a qué hora fueron sus síntomas, y nos va a orientar la tomografía a qué tratamiento tenemos que hacer. Entonces esos van a ser nuestros objetivos. En principio, y esto siempre lo hablo con los residentes a mi cargo, y es que no nos podemos asegurar que la imagen que estamos viendo sea nuestro paciente hasta que no tengamos el nombre en el margen superior. Parece una pavada, pero tenemos que buscar no tener errores, ¿sí? En lo que es códigos de seguridad y calidad de paciente, saber que, tener la certeza que esta tomografía es de nuestro paciente, saber qué técnica estamos viendo, evaluar la imagen globalmente, ¿sí? No solamente ir a buscar el infarto, tengo que ir a descartar absolutamente toda la información que me puede ofrecer esta tomografía. Tengo que saber con qué herramientas estoy trabajando. No es lo mismo, obviamente, una tomografía helicoidal que una tomografía convencional, entonces los cortes van a ser distintos, quizás yo tengo una imagen previa para comparar con las que yo estoy utilizando ahora para tomar una decisión, y para comparar dos imágenes yo quizás tengo que tener la certeza de que es la misma o no, o la misma técnica o no. Bien, ahora sí vamos a ver un poquito de las ventanas. Ustedes saben que cuando hacemos una tomografía, la información que vamos a obtener en cuanto a las imágenes puede tener que ver con la ventana parenquimatosa, pero también voy a ver el hueso. Puedo tener una especificación en la fosa posterior, puedo hacer cortes más finos, si yo sospecho que mi ACV es de fosa posterior, y puedo pedirle a mi técnico en imágenes que me haga cortes más finos y yo voy a poder ver con más detalle la fosa posterior. Pero también tenemos un truco, quienes vamos a ver las imágenes de una ACV, y podemos ventanear, podemos forzar las imágenes que nos va a ofrecer el scan, y poder ponerlas a nuestro servicio para realmente observar o buscar específicamente el stroke, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, principalmente vamos a ver un poquito las bases. La tomografía nos va a ofrecer información de la atenuación de los rayos X en el tejido encefálico, y nos lo va a ofrecer con una información de coeficientes de atenuación que está medido en unidades Hounsfield. Bueno, estas unidades Hounsfield las tenemos que honrar a quien las describió, y él hizo esta gradiente de grises, en donde podemos observar que en un extremo tenemos la grasa, lo más oscuro, y el aire es mucho más oscuro. En 0 tenemos la densidad del agua, y en la densidad más blanca, así, más clara, lo más intenso, lo más denso, perdón, va a ser lo que va a empezar como sangre, y al último vamos a tener como el ejemplo de la mayor densidad, el hueso, ¿sí? Este es un ejemplo de esto en más, o sea, vamos a ver con más números, más unidad de Hounsfield, lo que sea más blanco, lo que esté con más densidad. Entonces el hueso, el calcio, la sangre. Después un poco menos va a tener el tejido conciso, ¿sí? Como un hígado, riñones. Cuando tengamos menos densidad, entonces vamos a tener el nivel 0, que va a ser el nivel del agua, y cuando tengamos menos A1, o sea, más oscuro que ese gris, es porque tenemos cada vez más densidad, menos densidad, y vamos a tener más aire, ¿sí? El pulmón va a ser lo más negro que veamos, el aire va a ser lo más negro, o propiamente dicho, lo más hipodenso. Muy bien. Yendo específicamente a la tomografía de cerebro, acá tenemos un pequeño machetito que nos va a decir cuántas unidades Hounsfield tiene las estructuras que veamos. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo tiene 8, la sustancia blanca tiene 30, la sustancia gris 45, la sangre fresca 60, y en el otro extremo, muchísimo más de 1000 unidades Hounsfield, el hueso.
Fíjense que entre sustancia gris y blanca tenemos poca diferencia, 35, 45. ¿Y por qué les cuento tanto de números? Porque tenemos una posibilidad, y es que podemos utilizar una herramienta en nuestras consolas de tomografía, con diferentes, en las diferentes consolas todas la tienen, que es el ROI, que es un circulito, que es un cursor, que vamos a poder poner sobre nuestra imagen, y cuando tengamos dudas si esto es sangre, o de qué tipo de tejido se trata esta lesión que yo estoy viendo en mi tomografía, bueno, le pongo el ROI, el cursor sobre esa lesión, y me va a decir cuántas unidades Hounsfield. Entonces, cuando tenga dudas si es calcio, si es sangre, de qué se puede tratar esto, me va a decir si es sangre, ¿sí? Una sangre fresca, cerca de 60 unidades Hounsfield. A diferencia que si es sustancia blanca, me va a decir que es 30, y cuando sea hueso voy a tener fantástica la información de que es mucho más alto. Entonces, nos va a ser de utilidad práctica. Acá tengo un ejemplo, y me gustaría que en preguntas y respuestas me digan cuál es la densidad que ustedes ven, o cuál es la alteración que ustedes ven en esta imagen de tomografía, ¿sí? Tenemos una imagen de ventana parenquimatosa y otra en ventana ósea, ¿sí? Que va a ser muy importante cuando tengamos un paciente, por ejemplo, con un ACV, que sufre una caída y tiene un traumatismo de cráneo. Entonces, yo siempre insisto que es muy importante en todo stroke, después que corramos y tomamos las decisiones y demás, veamos la ventana ósea para ver que un traumatismo no haya generado una lesión ósea en nuestro paciente. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos alguna respuesta en nuestras preguntas y respuestas, y nos dice acá José Raúl que ve una hiperdensidad en los espacios subaracnoideos. Y tiene mucha razón, José, porque es una imagen que está contrastada, ¿sí? Le pusimos contraste, entonces vemos que tenemos aumento en la señal en los espacios subaracnoideos, porque ahí es donde transcurren los vasos sanguíneos, y entonces nos va a dar esta imagen que es absolutamente normal, ¿sí? Cuando vemos una imagen contrastada vamos a ver estas imágenes de aumento en la señal en el territorio donde van transcurriendo los senos y donde están las meninges. Por ejemplo, en esta imagen interhemisférica vamos a ver que las meninges tienen un aumento en la señal. A ver si además de esto que encontró José, alguien más nos cuenta algo más que ven. Una zona isquémica parietal izquierda nos dice José. En la flechita hay una fractura temporal, muy bien, sí, la flechita nos ayudó para mostrar que había una fractura, entonces ya nos ayuda un poquito con el diagnóstico de qué puede haber pasado dentro del cerebro. Bueno, Franco nos dice que hay una densidad de aire en el parénquima, y coincide con Sandra y con Jesús, que nos estaban diciendo que les parece que hay una alteración, o sea, está muy hipodenso el ventrículo, ¿sí? Los ventrículos frontales. Y esa absolutamente, como dice Sebastián también, coinciden varios, es densidad aérea, ¿sí? Ahí está tan negro que no hay otra opción que eso sea aire. Entonces yo tengo que buscar la fractura, y ya como nuestra compañera lo había visto, ahí hay una fractura, y por eso es que hay aire en los ventrículos y en este espacio del parénquima. Entonces ya podemos diferenciar que esto no tiene la densidad del líquido cefalorraquídeo que tendría que tener, cercano al agua, sino que es densidad aérea, ¿sí? Nos tenemos que ir haciendo el ojo con esto de las imágenes. Bien, yo les Gaby, contaba hace un perdón, rato. Sí. habilité el chat para que preguntas y respuestas puedan dejar preguntas y en el chat puedan dejar lo que Ah, van respondiendo, si te genial. parece. Me parece piola. Vamos a ir mirando ahí entonces. Gracias. Bueno, otros súper acertados nos dijeron neumoencéfalo, que sería el diagnóstico correcto, así que felicitaciones a todos ellos. Bueno, continuando con esto del ROI, a mí me es bastante útil porque, por ejemplo, en esta imagen que ven ahí, es heterogénea, ¿sí? Alguno me podría decir que es sangre y alguno podría decirme que es calcio, porque tiene densidades distintas, heterogéneas en esta lesión central, ¿sí? que claramente vemos. Y el ROI entonces nos va a aclarar las dudas y nos va a decir a ver cuánta densidad tiene, y nos va a decir, bueno, como en este caso, tenemos una densidad de sangre, va a estar por arriba de 45, pero si hay calcificaciones ya va a ir por arriba de 100. ¿Sí? Cuando es heterogénea hay que reducir el ROI, hacerlo más chiquito, para que pegue justamente donde queremos que nos mida, porque a veces puede ser que tenga justamente lesiones hemorrágicas y calcificadas, en este caso en una malformación arteriovenosa, que a veces tenemos las dos cosas, sangre y calcificación. Este sería, entonces, cómo se mide este ROI ahí. ¿Sí? Ubicamos el cursor sobre la lesión y nos va a dar esa información.
Bueno, cuando vamos a elegir las ventanas que tenemos que ver, el estándar es que nos muestre una nos muestre una imagen de parénquima cerebral, como la que vemos en el centro, pero también tenemos la posibilidad de forzar nuestra imagen para ver otras cosas, como el hueso, o esta ventana que yo le decía de alto contraste o ventana stroke. Está forzada la ventana para que nos deje diferenciar mucho más específicamente lo que es sustancia gris de sustancia blanca. Y eso lo podemos hacer teniendo en cuenta dos rangos de valor de nuestras consolas, ¿sí? El nivel y la ventana. ¿Vieron cuando estamos viendo una tomografía y entonces hacemos nuestro cursor hacia los costados, a derecha e izquierda? ¿Sí? Esa sería la ventana o la anchura. Pero cuando yo me voy con el cursor para arriba y para abajo, entonces yo estoy cambiando cuál es el centro, ¿sí? El nivel. Entonces cuando yo voy a modificarlos, ¿sí? Si estoy en un ancho de 3.500 y un nivel de 750, voy a poder ver con mucha nitidez y claridad el hueso, ¿sí? Mientras que si yo bajo mucho más mi ancho y el nivel, voy a poder ver ventana parenquimatosa, y si la puedo bajar más todavía en 3220, ahí voy a tener nuestra ventana de stroke. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay una aplicación que la tenemos en la página de Angels, que seguramente están todos logueados, y si no lo pueden hacer, entran a la página y ya se hacen su usuario y pueden entrar a la parte de academia. Cuando estén ahí, buscan esta capacitación, que es WOW, que la vamos a ver al final, que nos va a permitir aprender jugando con tomografías, en un gran registro de tomografías, y nos va a ayudar a hacernos el ojo. Nos va a mostrar a su izquierda una tomografía estándar, y a la derecha van a ver que tenemos marcados territorios de lo que es el aspecto, que lo vamos a ver mejor, y podemos modificar el ancho y el largo, el nivel de nuestras tomografías, ¿sí? 35-35, por ejemplo, que nos va a permitir ver mejor nuestras lesiones. Ahora vamos a ver las utilidades que va a tener nuestra tomografía, como os decimos al principio, en el hiperagudo. Bueno, sabemos que la tomografía nos va a permitir descartar sangrado, que sería la premisa principal para decidir una terapéutica. Nos va a permitir ver qué extensión de lesión tiene entonces la severidad, y podemos ver cambios precoces, que también va a ser los que vamos a describir. Otras circunstancias que podemos encontrar es la desviación ocular. Ustedes saben y trabajan en centros seguramente que manejan ACV y tratan los mismos, y cuando tenemos que decidir si un paciente tiene posibilidad de tener obstruida una gran arteria y es un paciente candidato para trombectomía mecánica, en los primeros abordajes, en los primeros minutos del abordaje del paciente, es importante tener indicios si va a ser un posible paciente para trombectomía o no, y la desviación del ocular de la mirada es un signo que clínicamente lo vemos, pero también lo vemos en la tomografía. Y es una alerta, una bandera roja que se nos debería prender cuando ya en la tomografía vemos este signo de la desviación ocular de la mirada, que nos va a permitir ya pensar que vamos a tener posiblemente que sospechar que es una gran arteria y que quizás va a ir a trombectomía mecánica. Otros signos tempranos que vamos a encontrar entonces es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, el signo de la cuerda, y algunos cambios precoces que vamos a ver cuáles son, ¿sí? Lo importante es ver cualquier hemorragia, no solamente un ACV hemorrágico, lo vamos a ver sangrado, sino quizás un ACV isquémico que tuvo una transformación hemorrágica, o también un ACV isquémico que tuvo un traumatismo de cráneo y también sangró, y de eso constituye una contraindicación para trombolisis si hay un sangrado cerebral. Por lo tanto, es importante buscar la lesión isquémica y descartar que en el resto del cerebro no haya una hemorragia quizás de otro origen. ¿Cuál va a ser la tomografía ideal que tenemos que encontrar para decidir trombolizar un paciente? Bueno, la imagen normal, ¿sí? Muchas veces los imagenólogos nos dicen, bueno, ustedes piden un montón de tomografías y la mayoría son normales. Bueno, en buena hora que tengamos tomografías normal, porque estamos haciendo tomografías a pacientes precozmente después de una ACV, donde todavía no se ven ni siquiera los cambios directos, y son los mejores pacientes para trombolisis porque son los que mejores resultados vamos a tener por la precocidad del tratamiento. Vamos a ver esto de descartar hemorragias en las tomografías. Como vemos en esta imagen, tenemos una isquemia quizás extensa a nuestra izquierda, perdón, a la derecha, pero a la izquierda vemos que tenemos una imagen de sangrado voluminoso lobar,
puede o no tener que ver con un mecanismo hipertensivo. Como causa puede haber una lesión subyacente. Muy bien. Sabemos que clínicamente son indistinguibles el ACV isquémico del ACV hemorrágico, por lo tanto, el primer paso es la tomografía para hacer uno u otros diagnósticos. Para ir a buscar sangrados, como les decía, no siempre va a ser tan fácil como la imagen anterior, entonces una estrategia bastante buena es sistematizarlos. Bueno, voy a mirar por cuadrantes la tomografía para ver si en cada uno de ellos no existe ningún tipo de sangrado. Esto que vemos en los ventrículos laterales, ¿sí? Con aumento en la señal, es ni más ni menos que calcificaciones de la pineal y de los plexos coroideos que están dentro de los ventrículos, son absolutamente normales y para nada contraindican una trombolisis. En este caso, ¿sí? Tenemos una zona, en este cuadrante inferior, tenemos una zona con aumento en la señal, ¿sí? Con mucha unidad Hounsfield. Si nosotros le medimos con el ROI cuántas unidades Hounsfield tiene, fíjense que mide entre 60 y 70. Y ustedes recordarán que hablábamos antes, esto probablemente tenga que ver con un sangrado, ¿sí? No solamente por la densidad, sino por las características de la imagen. Vemos en la periferia, ¿sí? Un halo hipodenso que tiene que ver con el edema que está generando la compresión de este hematoma por alrededor del pared. Muy bien. Bueno, como les decía, calcificaciones normales, si las medimos, fíjense que vamos a tener unidades Hounsfield altas, por arriba de 100, ¿sí? Pero cuando tengamos sangre, nunca va a medir más de 70, 65, 70 es lo que va a medir la sangre, ¿sí? Así que atentos a las características de densidades y a características de imágenes. Y en esta otra imagen, ¿sí? Fíjense que tenemos una pequeña lesión a nivel capsular y en relación con el lenticular, que son pequeñitas, muchas veces los sangrados no necesariamente son muy extensos, quizás lo vemos en 1 o 2 cortes. Y eso va a depender qué anchos tengan nuestros cortes, ¿sí? Hay un par de manitos levantadas. Me gustaría que en el chat que está habilitado nos pongan las preguntas, así los puedo leer y ir contestando. Dice acá Flavia, hola Flavi, ¿se modifican las unidades Hounsfield si ventaneamos? No, lo que va a verse modificado es la densidad con la que yo vea la tomografía, pero las unidades Hounsfield no se van a modificar. O sea, yo la tengo súper ventaneada para ver ventana ósea o ventaneada para ventana stroke, el ROI siempre me va a medir la unidad de Hounsfield que el parénquima le demuestra, ¿sí? Así que con eso tranquila, no importa en qué ventana estés, te va a dar la verdadera unidad de Hounsfield, ¿sí? Así que bueno, los que levantaron manito, pónganme en el chat, yo les voy contestando. Así que no se olviden, para poder medir los volúmenes de sangre, porque muchas veces es importante, tenemos que saber qué tan gruesos son nuestros cortes, y de acuerdo a eso sacamos la cantidad de cortes por el área del sangrado, y vamos a saber qué cantidad de sangre tenemos en nuestra tomografía. También podemos encontrar hemorragia subaracnoidea, que es una contraindicación para trombolisis, por supuesto, y recordemos que las subaracnoideas no solamente las vamos a encontrar muy cerca del polígono de Willis cuando es aneurismática, sino también en las circunvoluciones, ¿sí? Más cerca del área cortical, cuando tengan que ver con traumatismos o con una circunstancia que es un poco más infrecuente, bastante más infrecuente, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en el que muchas veces se asocia sangrados corticales y hemorragia subaracnoidea muy pequeñita que a veces se ven en un solo corte, así que hay que mirar hasta el último de los cortes altos para quedarnos tranquilos que no haya nada de eso, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son contraindicaciones evidentes para trombolisis en la tomografía? Bueno, no solamente las hemorragias de todo tipo, sino si hay un tumor, si hay abscesos, por supuesto. En la imagen del medio, me gustaría que alguien me cuente si tendría indicación de trombolisis este paciente, o si ven algún sangrado que lo contraindica, y dónde les parece que está. Y mientras tanto yo les cuento que en la primera imagen vemos una imagen hipodensa, ¿sí? Muy pequeñita, que probablemente tenga características lacunares, ganglio basal a nivel izquierdo, pero también vemos lo que es un cefalohematoma, que es un aumento de esta señal, un tejido,
en el tejido subcutáneo. Quiere decir que es un chichón, ni más ni menos, como decimos acá en Argentina, no sé en el resto, ¿sí? Es un cefalohematoma por un traumatismo. Entonces probablemente este paciente se cayó, tuvo su ACV y tuvo un traumatismo de cráneo, ¿sí? Y le generó un cefalohematoma. ¿Esto es una contraindicación para trombolisis? Y la verdad que no, porque la realidad es que es un lugar que tuvo un traumatismo, pero no es un traumatismo craneal severo, grave, y no es sangrado intracraneal. Entonces eso no es una contraindicación, que a veces ha generado dudas en algunos pacientes. Bueno, acá nos contestan a alguien, acá Federico nos dice, en la segunda imagen, aparece una hiperdensidad, parece un hematoma epidural, ¿sí? Liliana nos dice que es un meningioma. Los meningiomas, está piola la respuesta, los meningiomas sí los vemos en esa localización, los vemos con esta formita también, pero cuando es con contraste, ¿sí? Si no tenemos una densidad bastante más baja. Si fue esto una imagen con contraste, te digo sí, podría ser un meningioma perfectamente, y varios coinciden que esto es un sangrado, ¿sí? Un sangrado en los espacios meningios, un epidural, un subdural, entre ellos están las respuestas, ¿sí? También nos preguntan si un meningioma es una contraindicación. Para nada, ¿sí? Muchos pacientes nuestros van a tener meningioma porque son hallazgos, son tumores muy frecuentes, benignos, y no van a ser contraindicación de trombolisis para nada porque no tienen alta vascularización que ponga en riesgo al paciente. Ahora, si es un meningioma que está complicado con un sangrado, por supuesto, o sea, todo sangrado intracerebral de cualquier origen va a ser una contraindicación. ¿Sí? Los tumores que van a tener contraindicación son estos tipos como la tercera imagen que estamos viendo acá a la derecha, que la vemos muy redondeada, es una imagen espontáneamente hiperdensa, fíjense que no es con contraste esta imagen, y tiene edema perilesional, está empujando otras estructuras. Entonces, si es espontáneamente hiperdenso, hay ciertos tumores que tienen esta característica de, sin contraste, parecer que lo tienen, y en ese caso me tengo que orientar a los que llaman melanomas. ¿Sí? Los tumores de melanoma tienen una alta densidad de melanocitos justamente y tiene este aumento en la señal, tienen altas unidades Hounsfield en su apariencia, ¿sí? Parecen contrastadas, pero no lo son. Muy bien, gracias por las respuestas, la verdad que está bueno que están tan participativos, me encanta. Sigamos entonces con otras imágenes, ¿sí? A veces puede pasar que sí tiene un ACV isquémico, pero el paciente tiene una transformación hemorrágica. ¿En qué caso lo vamos a encontrar más frecuentemente? Es cuando son cardioembólicos, ¿sí? O cuando este paciente estaba anticoagulado o tenía alguna causa de diálisis hemorrágica, entonces su isquemia va a generar una transformación. Esta era una paciente con un infarto bastante extenso, como verán en el territorio de la arteria cerebral media, derecha, y tenía una transformación asociada. Entonces, en ese caso, si yo ya veo que hay una lesión con transformación, no lo puedo trombolizar, y tampoco lo podría hacer aunque no esté transformado, porque fíjense la gran densidad, la gran hipodensidad que tiene en un extenso territorio. Entonces, si no sangró espontáneamente y yo lo trombolizo, seguramente va a sangrar, por lo tanto no puedo trombolizar. Otras causas mucho más evidentes, como verán acá, son hematomas epidurales y subdurales, ¿sí? Sean agudos o crónicos, muchas veces están reagudizados en pacientes alcohólicos que tienen traumatismos crónicos a repetición. Entonces estos pacientes son de alto riesgo y probablemente no sean una ACV, probablemente sean en realidad el foco que estamos viendo es un paciente que tiene una hemiparesia, un trastorno del lenguaje a causa del hematoma. Bueno, hemorragia zoanoidea, como les decía, no siempre son centrales, cerca del polígono de Willis, sino a veces lo encontramos en la convexidad, en caso de traumatismos o de este síndrome que les decía de vasoconstricción. Este es un traumatismo bastante grave que tuvo un paciente y que, como ven, tiene ya contusiones organizadas, hematomas, y esto va a ser una contraindicación absoluta para trombolisis. ¿Sí? Si el paciente tuvo un traumatismo de cráneo grave en los últimos 3 meses, es una contraindicación. Acá nos pregunta Armando, ¿sí? La circulación de lujo. Como diferenciamos una antes llamada de circulación de lujo de una transformación hemorrágica. Bueno, la circulación de lujo la tenemos normalmente cuando está un poco más evolucionada. En el hiperagudo, donde yo el paciente sé que está dentro de la ventana de trombólisis,
la verdad es que no voy a ver una circulación de lujo, ¿sí? Lo que voy a ver es cambios indirectos y vamos a ir un poquito a eso, cambios hipertempranos. Vamos un poco a eso. Este fue otro paciente que tuvimos en el servicio. Fíjense que ya tenía ahí un cefalohematoma, ¿sí? Y cuando hacemos cortes más altos ya vemos claramente que hay un hematoma subdural, ¿sí? Irregular, que obviamente contraindica la trombolisis, ¿sí? Con un daño por contragolpe, e incluso hasta subaracnoidea, bueno, daños bastante importantes. Algo que siempre pido a mis residentes que miren es cuando yo veo un sangrado en un lugar, una lesión, busco el contragolpe, ¿sí? Les venía diciendo que es bastante común el TEC post-ACV, el paciente tiene un ACV y se cae, se golpea del otro lado y por contragolpe pueden entonces encontrar lesiones hemorrágicas importantes. No siempre son, si encuentran una lesión traumática o isquémica, siempre miremos para el otro lado, porque por el contragolpe puede encontrar lesiones asociadas a ese nivel. Bueno, por supuesto, tumores y abscesos van a ser circunstancias que me van a contraindicar la trombolisis, probablemente no sea una ACV, es un MIMIC, y encima voy a tener alto riesgo de sangrado en estos pacientes, así que por supuesto que no lo voy a hacer. Vamos a tener edema vasogénico a la vuelta, que va a ser una gran diferenciación de lo que es el citotóxico, ahora lo vamos a ver. Otro tip que está bueno tener en cuenta, tener la listita a mano para recordar, son las imágenes que son espontáneamente hiperdensas, ¿sí? Y ahí les puse una lista. Por supuesto, el sangrado, las calcificaciones, pero hay pacientes que tienen policitemia, ¿sí? Su sangre es muy viscosa, muy densa, entonces va a tener alta señal. Algunos tumores hipercelulares, como les decía, melanoma, el linfoma, que es el gran simulador, cualquier tipo de lesión tumoral, pseudotumoral, con efecto de masa, pensemos en el linfoma, meduloblastoma y germinoma, ¿sí? Estas eran calcificaciones, ¿sí? Que van a estar espontáneamente hiperdensas. O sea, si yo veo algo que parece contrastado y no le puse contraste, miremos esta lista que nos va a ayudar a orientar. Les hablaba de los mimics, de los simuladores, ¿sí? Les puse esta imagen porque a mí me encantaban los simuladores, eran muy divertidos. Pero a veces vamos a tener una tomografía normal en nuestros pacientes, vamos a tener signos focales que nos hacen pensar en una ACV, pero no era una ACV. Y en la tomografía normal tengo que pensar en las siguientes. Tengo que pensar en que puede ser un migrañoso, tengo que pensar que puede ser un paciente con una parálisis de TOD después de una convulsión focal severa, incluso tónico-clónicas también. Los pacientes hasta 7 días después de estas crisis pueden quedar con parálisis en la mitad del cuerpo o debilidad, ¿sí? Una hemiparesia que dentro de los 7 días tiene que mejorar. Lo más común es que mejore mucho antes de los 7 días, pero a veces puede generarnos la duda si este paciente hizo una convulsión, viene con un déficit focal, una hemiparesia, tuvo una ACV o es una parálisis de TOD. Bueno, la tomografía no nos va a ayudar en eso, ¿sí? Nos tenemos que guiar con la clínica. Así que esta posibilidad existe. Lo que nos dice la evidencia es que los pacientes que tienen imitadores de ACV de este tipo, ¿no? Esclerosis múltiple, una migraña, un síndrome psiquiátrico o epilepsia, no va a complicarse el paciente por haber sido trombolizado, a diferencia de las otras complicaciones que hablábamos, como tumores, como abscesos cerebrales, ¿sí? Lo importante es tener una tomografía normal para trombolizar tranquilos a nuestro paciente. Bueno, vamos entonces con los signos indirectos. Acá nos preguntaban si la toxoplasmosis en pacientes HIV es una contraindicación. Bueno, yo le incluiría la toxoplasmosis ya dentro del paquete de abscesos cerebrales. ¿Sí? Es un tejido que está friable, es un tejido que está justamente friable y que tiene más chances de sangrado. Probablemente los síntomas del paciente tengan que ver más con la toxoplasmosis que en la ACV. No quita que tenga las dos cosas, mucha mala suerte, pero no sería un buen candidato. Vamos entonces a hablar un poquito de los signos precoces, los signos indirectos, que yo no voy a ver una hipodencia franca al principio en las primeras 6 horas, pero voy a ver estos signos que me van a orientar muchísimo con la localización de dónde está mi lesión, qué tan grande es el ACV isquémico. Entonces, el primero que vamos a encontrar, el más común, es el signo de la arteria hiperdensa, el signo de la cuerda, en donde lo que estamos viendo ni más ni menos que es sangre impactada o que está circulando muy lentamente a través de la arteria cerebral media. Tiene una sensibilidad bastante alta, pero la especificidad es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que quizás el
paciente no tiene el aumento, tiene este aumento de la señal y no se trata de un ACV, ¿sí? Ni de un trombo ahí impactado. Puede ser que el paciente tenga, como les decía, policitemia vera, entonces su densidad ya espontáneamente es alta. Cuando me queda la duda, si tengo un signo de la cuerda, si parece un trombo impactado, puedo ir a echar mano de mi ROI. Agarro el ROI y me paro encima de la cuerda que estoy viendo, de la arteria basal media, y veo qué densidad tiene. Y como decíamos antes, tiene que tener una densidad entre 43, 60, ¿sí? Entre eso va a ir rondando. Pero hay un truquito que puedo hacer, porque lo que tengo que hacer, además de medir cuántos tiene, es comparar la densidad entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Si una obviamente es la patológica, nos puede ayudar para descartar justamente que el paciente tenga espontáneamente aumento de la señal en la sangre. Entonces esta imagen va a ser de bastante utilidad, pero que no la tenga, o sea, no descarta que no sea una ACV, o sea, no puede decir que porque no la tenga no es una ACV, y si la tiene, hay algunos casos que puede no ser una ACV, ¿sí? Pero si yo la mido y está en torno a los 45 y hasta 60, probablemente sea el signo de la cuerda, y me oriente que esta es una gran arteria que está tapada, y yo probablemente tenga que, no solamente con trombolisis, tratar a mi paciente, porque ustedes saben que cuando es muy extenso el coágulo, se mide más de 8 milímetros, se ha visto que las chances de que el trombolítico destruya absolutamente todo el coágulo no son tan altas. Entonces, si tiene indicación de trombolisis, por supuesto que lo vamos a hacer, pero si el paciente, después de la trombolisis y durante la misma, sigue con NIH alto y con criterios de trombectomía mecánica, bueno, este signo de la cuerda nos va a orientar a que este paciente hay que ir por la trombectomía mecánica. El signo del punto también existe cuando la cerebral media, después que pasó por el valle silviano, se va a verticalizar. Entonces, si los cortes axiales pasan justo tangenciales a la, axiales a la arteria cerebral media, no la voy a ver como una cuerda, sino como un punto. Muy bien. En esta imagen, ahora me gustaría que me cuenten en el chat qué les llama la atención, si les parece que es una tomografía normal, si ven algún cambio directo. Hay silencio de radio. Bueno, vamos a ver, que me voten en el chat, pongan si les parece que hay una lesión derecha o izquierda. Derecha o izquierda. A ver qué les parece. Vamos a ver si alguien se anima y nos contesta. Ahí Claudia nos dijo izquierda, izquierda, izquierda. Wow, están todos izquierda. Dice que no le ven surcos. ¿Hay alguna derecha? Bueno, está controvertido. Me gusta más cuando está controvertido. Sí, hay bastantes puntos ahí, votaciones. Genial, gracias. Bueno, cuando hay dudas, porque evidentemente algunos están muy convencidos, otros me dicen que es a la izquierda, entonces nos vamos a echar mano de nuestros recursos. ¿Y cuáles son nuestros recursos? Forzar la ventana, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bajamos la densidad para estar en 35-35 en el ancho y en el largo, y nos va a dar una pista. Fíjense que en la imagen derecha había controvertido, algunos nos decían derecha-izquierda, y fíjense qué pasó. Del lado de la tomografía tenemos un borramiento de lo que se llama el lenticular, ¿sí? Y cuando vemos un borramiento quiere decir que no hay tanta diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Por lo tanto, ahí hay un signo indirecto, ¿sí? Muy precoz, de que estamos teniendo una isquemia, ¿sí? La pérdida en la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, este es el segundo signo que les quiero contar, que aparece, que lo vamos a ver muy frecuentemente, en las primeras horas después del ACV, ¿sí? La sustancia gris, que la vamos a ver normalmente más densa, porque es más hipercelular, está en los cuerpos neuronales, la vamos a ver más blanca, ¿sí? Más hiperdensa, va a bajar su señal cuando hay isquemia. ¿Y qué sucede? Es lo primero que pasa, porque celularmente, las neuronas, lo primero que se va a morir es el cuerpo neuronal, o sea, lo primero que va a sufrir la isquemia. Entonces es lo que primero se va a llenar de agua, y lo que va a bajar la densidad de más hipercelular que estaba, al llenarse de agua, lo vamos a ver parecida a las unidades de Hounsfield a la sustancia blanca. Y por eso se nos va a costar diferenciar qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca, ¿sí? En este caso, ¿sí? No les pregunté, pero
teníamos una lesión, ¿sí?, del lado derecho, en donde nos cuesta diferenciar la densidad de sustancia gris a la densidad de sustancia blanca. Y esto lo podemos ver no solamente en los ganglios basales, ¿sí?, a nivel del caudado y el lenticular, sino también a nivel de la corteza, ¿sí? Donde haya sustancia gris nos va a permitir compararla con la sustancia blanca y encontrar estos signos de falta de diferenciación entre una y la otra. Por ejemplo, en la ínsula, ustedes saben que la ínsula es un tejido cortical, ¿sí?, de sustancia gris que está inmerso en las profundidades por debajo del lóbulo frontal y temporal, ¿sí?, oculto. Y cuando nosotros veamos que hay una isquemia, signos precoces de daño de la ínsula, lo primero que va a aparecer es, no voy a poder ver con claridad, como vemos del lado izquierdo, que hay un aumento en la señal de la corteza, tendría que verse más hiperdensa, que la sustancia blanca que está en la profundidad. Y lo siguiente que pasa es que la ínsula, en vez de verse con estos rebordes irregulares, la veo como redondita, ¿sí?, como más abollonadita, menos abollonadita, ¿sí?, que sería la que estamos viendo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces las dos cosas. El signo de la ínsula sería, el ribete insular, perdón, sería que se borra la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, parece como si fuese todo sustancia blanca, y además la veo redondita, ¿sí? Pierde sus características corticales. Si me queda a mí la duda, me voy a la ventaneo, me voy a la ventana stroke, ¿sí?, 30-30, 32-20, y la esfuerzo más, y ahí va a ser claramente, voy a verla bastante más oscura, más hipodensa, y me va a dar la pista que ahí está produciéndose la isquemia. ¿Sí? Lo mismo que les decía, como les decía, donde haya corteza me va a permitir saberlo, no solamente en la ínsula, sino en la corteza de ese lóbulo temporal, ¿sí?, donde están viendo a su izquierda, no lo tengo tan hiperdenso, no lo tengo tan blanco como la corteza del lóbulo temporal contralateral. Muy bien, vamos a buscar otra diferenciación, ¿sí? Esta es la de... algunos me dicen que... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No se está cortando el audio? Te escuchamos perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces, cuando vamos a buscar otros signos, tenemos que ir a mirar, por ejemplo, la cápsula interna. La cápsula interna tiene esta forma como de boomerang, ¿sí? Ahí desapareció, pero ven esta forma así de boomerang, que normalmente, como es fibras de sustancia blanca, la vemos negra, ¿sí?, hipodensa. Y la diferenciamos muy bien del cuerpo del caudado, que es frontal, y del lenticular, ¿sí?, que son los ganglios de la base y del tálamo. Cuando hay una isquemia, ¿sí?, vamos a ver que tenemos falta de diferenciación. No sé dónde está, pierdo el lugar de donde está la cápsula y no la puedo diferenciar del resto de los ganglios de la base, ¿sí? Acá claramente vemos que del lado derecho, entonces, hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, y ya hay una hipodensidad a nivel de la cápsula interna. Bien, el resto de los ganglios basales, ahí está el triangulito que veíamos, es el núcleo lenticular, y fíjense que del lado izquierdo lo puedo ver perfectamente, mientras que el lado derecho me cuesta más delimitar sus bordes, y eso ya me habla de isquemia precoces. Hay un signo, que es el signo del lenticular evanescente, ¿sí?, en donde pasa lo mismo, ¿sí? Si hay una isquemia, yo pierdo la posibilidad de ver el núcleo claramente, porque hay cambios precoces. Fíjense que me van votando en el chat qué lado les parece a ustedes que está infartado, si es el lado derecho o el lado izquierdo, ¿sí?, con este signo que les voy a explicar del lenticular evanescente. Fíjense que puede verse dentro de la hora de la obstrucción, o sea, muy precozmente, y quizá el paciente tiene indicación de trombolisis, igual yo voy a estar viendo la lesión. Y fíjense que se ve hasta en el 75% de los pacientes dentro de las 3 horas. O sea que está bueno que lo identifiquen, porque los van a ver bastante seguido. Del lado derecho, del lado derecho, del lado derecho, bueno, tienen un ojo espléndido, porque es un lenticular evanescente derecho. Perfecto. Gracias a todos. ¿Sí? Están súper filosos. Bueno, sigamos entonces, ¿sí? Ustedes que ya lo identificaron no van a necesitar forzar la ventana, ¿sí? Ya con eso lo van a encontrar.
El signo del ribete insular, como les decía, ¿sí? La ínsula la tenemos que ver con estas formas irregulares, y cuando está isquémico, entonces la vamos a ver más redondita, y probablemente también vemos hipodensidad a ese nivel. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? El lado derecho es el que está isquémico. Bueno, otra cosa que podemos ver en la tomografía es inflamación. Y la inflamación la tenemos que distinguir, porque hay diferentes causas por las que puede haber una inflamación, como me hablaban de toxoplasmosis, por ejemplo. Si hay un absceso, va a haber una inflamación cerebral y va a haber edema. Y ese edema lo podemos ver de dos tipos, ¿sí? El edema citotóxico y el edema vasogénico. Lo que podemos encontrar son los ventrículos comprimidos, que los surcos estén totalmente borrados, que no veamos la forma regular, que el líquido cefalorraquídeo desaparezca de esos espacios y lo vemos todo ocupado por parénquima. También podemos encontrar desplazamiento de la línea media. Cuando hay inflamación, entonces se va a perder la estructura normal del cerebro, porque va a empujar otras estructuras. Y lo vamos a ver al tejido hipodenso, por supuesto, porque tiene más agua. Toda inflamación tiene agua, entonces lo vamos a encontrar de esa manera. Los surcos, como les decía, van a estar borrados. ¿Alguien me puede decir dónde ven edema citotóxico, es decir, borramiento de surcos en esta tomografía? ¿Les parece que es derecho? ¿Les parece que es izquierdo? Izquierda, 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 izquierda. Buenísimo. ¿Sí? Está genial, es del lado izquierdo. Fíjense que de este lado no veo absolutamente ningún surco, como sí puedo ver claramente acá. Inclusive no es severo, pero quiere haber un pequeño desplazamiento de las estructuras. Este ventrículo frontal se ve un poquito más pequeño que el contralateral, ¿sí? Entonces hay un edema de tipo citotóxico en esta tomografía. Los surcos borrados, entonces, nos hablan de esta característica de isquemia aguda, y cuando hablemos de isquemia citotóxica, como es en este caso, ¿sí? Que vemos el borramiento de los surcos, claramente es por isquemia. Mientras que cuando encontremos una lesión por un absceso, por un tumor, el edema es distinto, no se van a borrar los surcos. Lo que voy a ver es el edema en dedos de guante, ¿sí? Va a estar delimitado el edema alrededor de la lesión, y me va a hablar de que la causa de los síntomas del paciente probablemente sea otra, ¿sí? Y estos son los ejemplos que les decía de los diferentes tipos de edema, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen a mi derecha, fíjense cómo está claramente la imagen en dedo de guante, se están desplazando las estructuras, ¿sí? Y esto claramente no es un ACV isquémico, sino que si es edema vasogénico, o es un tumor, o es una metástasis, o es un absceso. Mientras que la imagen central es un claro ejemplo de un edema citotóxico. Fíjense cómo está comprometida la corteza, a diferencia del vasogénico, que es más de sustancia blanca. Está totalmente comprimido, también se desplazan las estructuras, también se puede desplazar la línea media, ¿sí? A no confundir edema citotóxico de edema vasogénico. Vamos a repetir esta imagen. ¿Se acuerda que les decía que este signo de la desviación de la mirada me va allá a hacer pensar inmediatamente que puede ser una gran arteria la afectada y que yo ya tengo que ir activando el protocolo de trombectomía mecánica? Tiene una alta sensibilidad para esto. Muy bien, vamos entonces avanzando con nuestra agenda, y tenemos que conocer muy bien este score de ASPECT. ¿Qué es el ASPECT? Bueno, viene de su nombre, Alberta Stroke Program Early CT Score, que va a dar 10 puntos a 10 áreas del cerebro del territorio de la arteria cerebral media. Estos 10 puntos, cuando el tejido cerebral sea normal, la persona va a tener un ASPECT de 10. Y a medida que estos territorios que están marcados, estos 10 territorios, se vayan viendo dañados con hipoatenuación, ¿sí? con la diferenciación de sustancia gris blanca y con hipoatenuación, en el agudo yo voy a ir restando puntaje por cada uno de estos 10 territorios afectados. Uno es M1, M2, M3, la cápsula, el lenticular, la ínsula, la cápsula interna, el caudado, perdón, y M4, M5, M6 en un corte axial a nivel de los ventrículos laterales. Esto se describió ya hace muchos años, y entonces, como les decía, nos va a dar 10 puntos el score ideal, mientras que el paciente que tenga mucho daño, mucho de su territorio afectado, va a tener cada vez puntajes más bajos. Me va a hablar del peor pronóstico de nuestro paciente, ¿sí? Fíjense que es solo para territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Vemos acá en colores cómo están distribuidos, claramente. Y volviendo a esta herramienta que yo les contaba que era el WOW, tenemos la posibilidad de entrenarnos en ASPECT.
El ASPEC lo que tiene es que es sencillo, pero cuando estamos en la práctica a veces nos cuesta decir cuáles de estas áreas están afectadas, y el WOW nos entrena, justamente nos hace el ojo para saber cuáles de estas áreas pueden estar afectadas. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el ribete insular, el signo del ribete que les decía, ¿sí? Si está afectado le vamos a quitar un punto a 10 y el resto de las estructuras están normales. Este es un M3, fíjense que es un corte más bajito donde está el lóbulo temporal. ¿Alguien me podría decir cuáles de estos territorios de ASPEC están afectados? Esta es una tomografía súper precoz. Ustedes me podrían decir qué áreas se van a ver sin tratamiento en su evolución natural afectadas, cuáles de ellas. Los miro en el chat, a ver si alguno se anima a arrojar algún ASPEC. ¿Cuántos puntos ven alterados en esta tomografía? 7 puntos, nos dice José. A ver si alguien más apuesta por un puntaje. Alguien copió y nos dijo, ¿sí? M1, M2, M3, por lo tanto 3 territorios se quitaron este 10, entonces coincide con que es un 7, alguno más nos dice 8. La mayoría, Claudia Jiménez dice que hay más puntajes afectados. Bueno, fíjense que si bien probablemente no todos estemos súper entrenados en el ASPEC y veamos tomografías todos los días, es bastante heterogéneo el número de ASPEC que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, con esto ya esto nos dice que sería muy importante entrenarnos a hacernos el ojo para unificar. Esta persona se hace una tomografía tiempo después y fíjense que tenía compromiso de todos los territorios corticales de la cerebral media. ¿Sí? Fíjense que lo que preservó fue caudado, lenticular, ¿sí? Y cápsula interna. ¿Sí? Así que solamente le quedaron 3 puntitos preservados, por lo tanto tiene un aspecto de 7. Así que buenísimo a los que estuvieron arrojando esos números, ¿sí? A ese nivel. Bueno, existe también, que es un poquito más nuevo, el aspecto de fosa posterior, porque no son infrecuentes los infartos de fosa posterior y no teníamos un aspecto para ello. Se hacen cortes más finos, idealmente, y le vamos a dar 2 puntos si está infartado el tronco, 1 punto a cada hemisferio cerebeloso, 2 puntos al mesencéfalo, 2 puntos a la protuberancia, 1 punto a cada tálamo, y a la corteza del lóbulo occipital 1 punto cada uno. ¿Sí? Se puntúa exactamente igual en ese sentido, y le vamos restando puntos a medida que esté más afectado. Vamos con los territorios vasculares. Los territorios vasculares es importante conocerlos porque obviamente me van a decir cuál es la arteria afectada y eso en consecuencia la fisiopatogenia. ¿Sí? En este corte vemos la arteria cerebral anterior, las 2 medias y las cerebrales posteriores. Pero a no olvidar que tenemos territorios específicos también en la fosa posterior. Tenemos la arteria cerebelosa superior, la basilar, la apical y la aica. En esta imagen, ¿sí? Tenemos un gran compromiso bastante evolucionado de un infarto de la cerebral media izquierda, como verán. ¿Sí? ¿Alguien que está en el chat del otro lado me diría que lo trombolizaría a cualquiera de estos 2 pacientes? Nadie lo trombolizaría. Espectacular, cuidamos a estos pacientes. Esto seguro no tiene 3 horas y mucho menos está en ventana. ¿Sí? Si tiene tantos cambios, no hay manera que esto tenga indicación de trombolisis, ¿sí? Riesgo de transformación. Y en la imagen de la derecha, entonces fíjense que vamos a tener también transformación hemorrágica. Entonces, ninguno de los 2 casos tiene indicación. Perfecto. Vamos entonces con este caso, que fue bastante complicado. ¿Alguien me diría qué territorios están afectados en esta paciente? Ya desde ya les digo que es más de uno, ¿sí? El territorio comprometido de esta paciente ya está sumamente hipoatenuado, tenemos el signo de la cuerda, fíjense a este nivel, ¿sí? El signo de la cuerda izquierdo. Vamos a ver qué territorio les parece que está comprometido. Alguien nos dice la arteria cerebral media, ¿sí? Y la anterior, ¿sí? Y cuando me dicen la anterior, ¿me dicen la derecha, la izquierda o las 2? Las 2, por supuesto. Fíjense que tenemos acá también un infarto de la cerebral anterior derecha, ¿sí? Contralateral. ¿Por qué le puede haber pasado esto a esta paciente? Más allá
tener un tremendo pronóstico, que la cerebral anterior del lado derecho se irriga por la arteria comunicante anterior y probablemente tenga hipoplasia del primer segmento de la arteria anterior del lado derecho. Por lo tanto, un infarto, una obstrucción de la arteria carótida izquierda genera un infarto de la cerebral media y de las dos arterias cerebrales anteriores, con un tremendo pronóstico, por supuesto, ¿sí? Se ve el signo de la cuerda izquierda absolutamente lucida, ¿sí? Del lado izquierdo vemos el signo de la cuerda claramente. Cuando ya está hipoatenuado el parénquima, con más razón es probable que veamos ese contraste de densidades y podamos ver esos cambios. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces y vamos a ver esta otra imagen, que ya es de territorio posterior, como se darán cuenta, ¿sí? Tenemos el territorio de la arteria cerebral posterior derecha, en la primera tomografía, del cerebelo derecho, en la central, y una pequeña lesión en cunea también del cerebelo derecho, que ya están, por supuesto, más evolucionadas. Acá está como ejemplo, como veríamos un infarto de la pica, un infarto de la AICA y de la cerebelosa superior, ¿sí? A veces nos cuesta distinguir los territorios, pero después cuando tengamos que pensar el paciente y pensar una fisiopatogenia, es muy importante saber qué territorio está afectado. Este es un ejemplo de la bibliografía en donde no solamente se infartó la cerebral posterior, sino que tenemos compromiso de los dos tálamos, y esto nos va a dar el síndrome Percheron, con un trastorno del sensorio del paciente en el que no se despiertan, tiene una alteración de la vigilia, y por lo tanto dudas diagnósticas en cuanto a otras posibilidades. Esto es un tope de la basilar, así como sucedía con el signo de la cuerda. ¿Se acuerdan que teníamos una basilar, una cerebral media hiperdensa, y medíamos los Hanfield y estaban por arriba de 45-60? También cuando se trombosa la arteria basilar, puedo encontrar, si me paro en ese ROI, puedo encontrar un aumento en la señal de la basilar cuando se trombosa. Y este es un ejemplo, un claro ejemplo. Fíjense que todo el tronco, el cerebelo y los lóbulos occipitales bilaterales están totalmente infartados y ya están con edema y efecto de mesa, ¿sí? Con un mal pronóstico. Bueno, en cuanto al tiempo de evolución, ya dijimos que en el hiperagudo entonces vamos a ver una isquemia con una tomografía totalmente normal, o podemos encontrar el signo de la cuerda, o entre las 6 y 24 horas signos indirectos, ¿sí? El lenticular evanescente, el ribete insular. Ahora, cuando la lesión sea aguda, entre 24 horas y una semana, ya voy a tener la hipoatenuación con edema, como las últimas tomografías que estuvimos viendo recién. En el crónico vamos a ver una hipoatenuación ya sin edema y mucho más marcada, ¿sí? Por arriba de las 3 semanas, pero hay una salvedad en el medio, que son estos infartos subagudos, en las que aparece el fogging. Fogging del inglés, que parece que desaparece, es como humo, que parece como que desaparece el infarto que habíamos visto, porque cuando está en el estado subagudo, este detrito celular se empieza a fagocitar, ¿sí? Justamente por la glía, y esto va a aumentar un poquito la señal que tenía la lesión, y se va a parecer a la sustancia blanca sana, normal. Fíjense que vamos a ver imágenes ahora, pero antes les quiero mostrar el compañero nos preguntaba hace un ratito, que era esta circulación de lujo. Podemos ver, como vemos en esta imagen, como si aumentara la señal en la corteza cerebral, en los estadios agudos del infarto, y parece como que es una imagen contrastada o que hay una transformación. Pero ¿cuál es la manera de diferenciar que esto es un sangrado o es una circulación de lujo, que es propio después del infarto? Fíjense que dibuja exactamente la corteza cerebral, ¿sí? Esta circulación de lujo, pero no ocupa los espacios subaracnoideos con sangre, o sea, con aumento en la señal, ¿sí? Como si fuesen viboritas exactamente pegadas a la corteza, pero que no afectan el espacio subaracnoideo. Les quería mostrar estas son lesiones crónicas, ¿sí? Del paciente ya evolucionados. Vamos a ver unos casitos, y ya va a aparecer el de fogging que vamos a ver también. Bueno, algunos confusores, ¿sí? Cuando el paciente tiene atrofia de alguna de la corteza, podemos llegar a suponer que hay una lesión isquémica
porque hay un corte de la tomografía en un volumen parcial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo un surco irregular de un lado, y si justo la tomografía pasó por un corte donde hay espacio subaracnoideo, a mí me va a parecer que hay una lesión hipodensa. ¿Sí? Entonces es muy importante que la tomografía esté, para poder comparar derecha con izquierda, que esté totalmente centrada. ¿Y cómo sé que está totalmente centrada en el eje? Cuando yo veo los globos oculares de los dos lados exactamente iguales. A veces pasa que la tomografía está torcida, el paciente se movió, no se pudo reconstruir adecuadamente, y yo veo un globo ocular y en el mismo corte no veo el mismo diámetro del globo ocular. Eso me va a orientar a mí a saber que esa tomografía no está bien centrada. Obviamente va a haber lesiones crónicas que sean de la sustancia blanca y a veces pueden parecerse a hipoatenuaciones precoces como leucoaraiosis. ¿Sí? Esto es la imagen que les decía de los globos oculares que tienen que estar centrados. Ven que tienen la imagen absolutamente simétrico uno con el otro. Estas son imágenes de lesiones crónicas. ¿Sí? Si un paciente que tiene tal volumen de lesión crónica hace una pequeña isquemia lacunar en ese mar de lesiones, va a ser muy difícil para mí poder identificar la lesión aguda. Entonces no siempre es tan fácil como las tomografías que veníamos viendo al principio, y muchas veces vamos a necesitar la ayuda de algún imagenólogo. Esta es la imagen que les contaba del fogging. Este es un paciente de la bibliografía en el que en la imagen número 1, si están atentos, van a ver que se ve el signo de la cuerda, ¿sí? Del lado izquierdo. En la imagen B vemos que tiene una isquemia de ese territorio donde se infartó la cerebral media, porque no recibió tratamiento trombolítico ni de trombectomía mecánica, y se evolucionó y se infartó totalmente la cerebral media, y vemos una hipoatenuación grosera. Pero miren, la imagen C es a las 3 semanas de que este paciente se hizo una tomografía. Y si estamos distraídos, decimos, wow, ¿dónde se fue la isquemia? Bueno, eso es por el fogging. Si yo le hago contraste a esa imagen, van a ver que se refuerza absolutamente todo, la lesión cortical isquémica, porque eso está en cicatrización. Pero si yo le hago una tomografía a las 4 o 6 semanas, ya voy a ver absolutamente retraído y hipoatenuado esa imagen, ¿sí? Así que a no confundirse. ¿Por qué les cuento esto también? Porque a veces cuando vamos a anticoagular los pacientes en forma un poquito más diferida por alguna complicación, podemos hacer una tomografía a las 3 semanas y no vemos la lesión, y nos puede confundir. A no preocuparse, la isquemia seguramente sigue allí. Les pregunto, cuéntenme en el chat qué ven acá. La pregunta sería, hay una isquemia evidente, por supuesto en la cerebral media, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de evolución ustedes dirían que tiene esta isquemia? A ver que los leo en el chat. Acá José nos dice que aguda, subaguda Natalia. A ver, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, porque, claro, porque acá ya nos están diciendo que hay una aguda y una crónica, o que hay una en 2 tiempos. Ojo, ¿sí? Muchos pacientes tienen una isquemia por una cardioembolia y vuelven a tener otra, y ustedes saben que si ya tuvo un infarto muy reciente, extenso, si yo lo trombolizo va a sangrar. Entonces es muy importante ir a ver que no haya otras lesiones. ¿Sí? Crónica no sería, esta lesión es subaguda, todavía no hay retracción de los ventrículos, ¿sí? Cuando es una lesión tan grande y lleva unas 4 semanas, empieza a retraer el ventrículo, y el ventrículo voy a ver un poco más grande. De la cerebral media, pero de la rama posterior. Cuando vemos en la cerebral media en territorio M2, probablemente porque está conservado el caudado, vemos que tiene cambios en la señal claramente, ¿sí? Una isquemia aguda combinada con una subaguda en el mismo territorio. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver la gravedad del ACV. La gravedad del ACV la vemos según el volumen. Por supuesto, lesiones más voluminosas van a tener más gravedad, y entonces cuando esté, por ejemplo, completamente infartada la cerebral media, vamos a encontrar que eso va a generar un gran edema, y eso va a generar compresión de las otras estructuras, y en estos pacientes con NIH muy alto, después de las primeras horas de su presentación, lo que podemos encontrar es deterioro del sensorio, progresión de los síntomas, el paciente puede entrar en coma, y esto ya es un infarto maligno. Un infarto maligno es un infarto de un gran territorio vascular, no necesariamente tiene que ser la cerebral media, puede ser posterior, ¿sí? O de la anterior y la media,
y que genere tanta compresión y desplazamiento de las estructuras que esté en riesgo tiene hipertensión endocraniana y riesgo de enclavamiento. Entonces, el tratamiento en estos casos, obviamente, está evolucionado, no es trombolisis, sino craniotomía descompresiva. Cuando hay más de un tercio de la cerebral media comprometida, sabemos que es de mayor riesgo, pero no hay una contraindicación en las guías para la trombolisis de estos pacientes. Esta hipodensidad, por ejemplo, claramente vemos ahí, es del territorio de la media, pero no es completo. No tenemos compromiso de los ganglios basales. Muy bien, vamos a seguir avanzando y espero que no estén muy agotados, porque nos queda un poco todavía del camino. Y la tomografía multimodal es lo que vamos a seguir viendo ahora. Bueno, sabemos que la tecnología ha avanzado y que vamos a tener que tomar decisiones cada vez más complejas en relación con esto, pero para contarles de estas multimodales, me gustaría recordarles esto que tiene que ver con que en las primeras horas después de un infarto vamos a tener un daño del core isquémico de pequeño volumen, y de acuerdo a las colaterales que tengamos, ¿sí? Y al abordaje que se le hizo al paciente, vamos a tener un área de penumbra que va a ser la que esté isquémica, pero que todavía no haya generado, no esté necrótica. Por lo tanto, es donde podemos llegar a cambiar la historia de nuestro paciente. Hay en el medio tomografías que tienen la posibilidad de, con medios contrastados, medirnos el volumen sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y el flujo sanguíneo cerebral, que no son ni más ni menos que las tomografías con perfusión. La posibilidad de poder medir estos tres parámetros me va a decir cuál es el área de isquemia, donde yo ya tengo daño irreversible, y cuál es el área donde el tiempo de tránsito, es decir, la velocidad en la que circula la sangre es tan lenta porque está en penumbra, ¿sí? Porque no se murió ese tejido, todavía tiene circulación, ¿sí? Pero que el tránsito es tan lento que me habla a mí de una hipoperfusión del flujo en ese territorio. Por lo tanto, me va a poder medir qué tan severo es el daño. La literatura cada vez más nos está mostrando, nos está ayudando a tomar decisiones en pacientes en los que quizás ya están fuera de estas primeras ventanas para trombolisis, pero que sí tienen buenas colaterales. Yo quizás tengo ventanas más extensas para trombectomizar. Bueno, entonces tenemos que saber cómo están las colaterales de nuestros pacientes. ¿Cómo lo sabemos? Con una angiotomografía, con una angioresonancia, en donde voy a observar, por ejemplo, en estos tres casos de pacientes, cómo se comporta el contraste en las arterias distales, ¿sí? Después de la obstrucción. Entonces, se administra el contraste y como vemos hay una fase 1, fase 2 y fase 3, que son los tiempos en los que yo voy a ir midiendo la circulación del contraste, y el caso de un paciente A, un paciente B y un paciente C. Fíjense que en el paciente A tiene una obstrucción arterial, ¿sí? Tiene la obstrucción de la arteria cerebral media izquierda. Y a pesar de que está obstruida, yo voy a ver que llega sangre a las arterias distales, ¿sí? de la cerebral media. Mucho menos flujo que el lado contralateral, pero aún así la tiene. En la fase 1, ¿sí? En la fase 2 se le empiezan a aparecer, y en la fase 3, ¿qué pasa? Parece que hay más sangre, o sea, más circulación sanguínea del lado izquierdo que incluso del lado derecho. Quiere decir, se ha retenido el contraste en estas arterias distales que están sufriendo la isquemia. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les decía antes, el tiempo de tránsito medio está enlentecido, o sea, demora más en salir la sangre, y por eso en la fase tardía todavía tengo contraste, cuando del lado sano todavía, que ya no lo tengo. ¿Qué me habla esto? Que tengo buenas colaterales. Quiere decir que está compensando, se están abriendo la circulación para aportar sangre al tejido necrótico. Pero ¿qué va a pasar en el extremo del caso C? Miren, está obstruida la misma arteria, la arteria cerebral media izquierda, y cuando yo veo si hay contraste distal en estas arterias de la cerebral media, y veo que ni en la fase 1, ni en la fase 2, ni en la fase 3, tengo contraste. Eso me habla de que tengo muy malas colaterales, que por más que se haga lo que se haga, ese paciente ya generó el core isquémico, seguramente va a ser mucho más grande, porque durante las primeras horas no llegó sangre en forma compensadora de ninguna manera. Y entonces existen diferentes scores para determinar justamente el grado o la calidad de las colaterales, en donde vamos a encontrar
Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Hay score de colaterales de 0 a 4, que me va a medir qué tan buenas son, ¿sí? Estas colaterales. En este caso, bueno, sea un poco más pequeño, pero del lado izquierdo no tengo buena circulación, y en las imágenes de abajo, fíjense que tengo muy buenas colaterales, y por más que haya una obstrucción, yo estoy compensando con circulación colateral, supliendo ese tejido isquémico. Entonces, si yo ese paciente que tiene buenas colaterales, por más que hayan pasado las 6 horas, lo desobstruyo, entonces probablemente las colaterales me hayan aguantado el cerebro hasta que yo lo pueda haber hecho, y el pronóstico va a ser mucho mejor de ese paciente. Bueno, vamos a algunos casos, a ver qué les parece. Esta imagen que tenemos a nuestra izquierda, era una imagen al principio de la presentación, y después de una trombólisis del paciente en el que mejoró sus síntomas, una me parece a derecha importante que tenía, de un NIH de aproximadamente 7, quedó asintomático, y a las 24 horas ustedes saben que hacemos una tomografía de control, o en algunos medios resonancia, y fíjense lo que veíamos. ¿Qué les parece esto? ¿Fue una trombólisis exitosa? ¿Fue una trombólisis con alguna complicación? Bueno, Claudia nos dice que hubo una hemorragia, y coincido, ¿sí? Hay una transformación hemorrágica en esta lesión que quedó de la isquemia, tiene cierto edema periférico, ¿sí? Una transformación de grado 1, nos dice Clarisa, perfecto, ¿sí? Es un sangrado pequeño, pero la pregunta es si fue una trombolisis exitosa o no. ¿Qué me contestarían? Clarisa dice que sí. Jesús también está de acuerdo, y José nos dice que no. Bueno, Jesús seguramente nos dice que no porque sangró, pero la realidad es que el paciente de 7 de NIH que tenía el ingreso después de la trombolisis a las 24 horas quedó en 0. Entonces, clínicamente es exitosa. Muchos pacientes vamos a encontrar que tienen transformación hemorrágica, aunque no se hayan trombolizado posterior. Entonces, genial. Tenemos un paciente que nos fue bien, esa transformación no empeoró la clínica del paciente, entonces eso se va a reabsorber y va a quedar una cicatriz, pero sin repercusión clínica. Por lo tanto, no solamente estuvo bien indicado, sino que no hay que asustarse si después de una tomografía de estas características de control vemos esta imagen, ¿sí? Así que tranquilos. Esta es una paciente de 18 años que tuvo una maurosis durante el parto. Me gustaría que me cuenten qué les parece la imagen y qué diagnóstico podrían arrojar en relación con esto. ¿Sí? Vemos entonces que es una imagen que es hipodensa, ¿sí? En territorios posteriores, ¿sí? Que es bilateral. Acá nos dicen que es edema vasogénico. Cierto, hay áreas que parecen como en deditos de guante, otros nos dicen que hay sangrados, que es un PRES, encefalopatía posterior reversible. Otros nos dicen un PRES, bueno, están todos bastante de acuerdo, algunos dicen isquémico temporal y posterior. Bueno, si fuese un ACV isquémico, es raro que tenga edema vasogénico, por lo tanto, tengo que ir pensando que no me cerraría del todo el diagnóstico. Que haya sangre no me descarta, porque puede ser una isquemia con sangrado, con transformación. Si es bilateral, también es poco probable que sea un ACV isquémico, no digo que sea imposible, hemos visto casos puestos bilaterales, pero no sería lo más común. Pero el hecho que tenga una transformación hemorrágica, que tenga edema vasogénico, aunque no solamente tenga vasogénico, sino citotóxico, me tiene que hacer pensar en algo más. El PRES, como decían algunos, puede ser una posibilidad, pero es raro que el PRES tenga sangrado. No quiere decir que no siempre sucede. Y aquí Martín nos dice que podría ser una trombosis venosa. Y la verdad que es lo que nosotros habíamos sospechado. Acá tenemos mezcla de edema citotóxico con edema vasogénico, con transformación hemorrágica en una lesión bilateral, ¿sí? Entonces tengo que pensar en que hay algo, posiblemente puede ser venoso, ¿sí? Si hay sangre, agudo, chica joven, entonces siempre lo tenemos que tener en cuenta. Parece perfecto que lo arrojen, pero no fue un caso fácil, ¿sí? Una gran transformación.
el pre está perfecto pensarlo, pero bueno, nos inclinamos más por una trombosis venosa. ¿Tiene indicación de trombolisis? No, ¿sí? Ya de entrada había sangre y no era claramente un ACV isquémico. Entonces, en ese caso, cuando hay sospecha de, si hay sangrado ni hablar, pero si hay sospecha de trombosis de alguna otra causa, ¿sí? Entonces no vamos a tener éxito con la trombolisis porque hay un sangrado cerebral, ¿sí? Bueno, es un paciente de 20 años, varón, con una trombosis venosa periférica hace unos meses, cefalea y 3 semanas de evolución de convulsiones. Bueno, entonces tenemos esta imagen que verán que tenemos ya una hipodensidad. ¿Alguien me podría decir qué aspecto sospecha si solo con esta imagen? ¿Qué aspecto me dirían que tiene? Acá Camila, mientras tanto, nos pregunta si hay una trombosis venosa se anticoagula. Sí, por supuesto. Las trombosis venosas tienen indicación de anticoagulación urgente, aunque tengan sangrado. Sería como la única indicación de anticoagulación en un paciente agudo con sangre en el cerebro. Así que totalmente. ¿Sí? Mi hipodensidad 8, 9. Claro, hay un puntito nada más para quitar, ¿sí? En este territorio de la señal media, así que perfecto, ¿sí? Coincidimos con el aspecto. Y ay, perdón, me pasé. Y como era un chico que era muy joven, empezó con cefalea y convulsión, una lesión que si bien tenía un aspecto alto, no nos quedaba claro que es una isquemia, le hicimos una angiotomografía, y fíjense que acá tenemos el delta vacío, ¿sí? Esto es un seno venoso que está con sangre, que pasa la sangre perfectamente, lo mismo que lo izquierdo, y fíjense que acá hay un trombo, por lo tanto no pasa el contraste. Y ahí confirmamos que era una trombosis venosa, ¿sí? No son infrecuentes. En esta imagen que vemos acá, ya con flechitas, ¿quién arrojaría un diagnóstico? Embolia paradójica, nos decían por el caso anterior, por supuesto que hay que pensarlo, está muy bueno, porque si tuvo una trombosis en las piernas y ahora hace un evento cerebral, tenemos que ver que no haya por un POP tenido una isquemia, está muy bueno pensarlo, ¿sí? Hay que descartarlo, pero bueno, el caso fue una trombosis. Bueno, acá nos dicen de este caso que es un PRES, ¿sí? Cuando hay imágenes bilaterales que son más de sustancia blanca, no toman tanto la corteza, más vasogénico, por supuesto, sí hay que pensar este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Nuestros profesores ya nos decían que no es ni tan posterior ni tan reversible, podemos encontrar lesiones ya con sangrado, que dejen lesión, que sean un poquito más posteriores, pero la realidad es que lo más común es que no haya sangrado en relación con eso. Bueno, volviendo a herramientas que podemos usar para entrenarnos con el WOW, que les decía más temprano, para mí es una herramienta muy buena porque realmente es un ejercicio para el ojo en el aspect y es lo que nos va a servir para medir pronóstico y decisiones terapéuticas. Si quieren, vamos directamente a ver algo de la práctica. Cuando ingresen entonces a la página, van a poder acceder en la parte de academia a la capacitación, y me voy para compartir pantalla de allá. Así vamos con la parte práctica. Espero que estemos bien de tiempo, espero no agotarlos tanto. Yo voy a entrar a mi usuario de Angels en la página. Les muestro un poco mi pantalla, espero que la estén bien. Están viendo bien mi pantalla como si estuviesen viendo su buscador de Angel. Acá está Perfecto. mi página, gracias. Estoy logueada, ¿sí? Gabriela, y me fui a la parte de academia, y en la parte de academia me voy a la de imágenes, y se llama WOW, entrenamiento para tomografía. Cambien el idioma si les gusta. Y cuando estén acá van a entrar en entrenamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, te dice qué porcentaje tenés hecho, ¿sí? 26% en mi caso, entonces me voy al entrenamiento. Y cuando accedan, van a entrar a una página que es el Suites. Perdón, que no sé por qué.
Bueno, se salió y me pide nuevas contraseñas. Pero vuelvo a entrar, no hay ningún problema. Bien, ahora sí. Vuelvo a compartir. Una vez que ustedes entren ahí al curso, como les decía, el WOW, entonces les va a aparecer esta plataforma que es eStroke Suite, que tiene una serie, una lista de inmensa cantidad de casos que tienen para entretenerse meses y meses, que pueden elegir empezar por el principio, y yo les voy a mostrar, por ejemplo, algunos que me había anotado específicamente. Estos que son con tilde quiere decir que yo ya los vi y los puntué. ¿Qué es lo que me va a mostrar el WOW? Bueno, me va a mostrar una tomografía de un paciente que puede ser normal o que puede ser patológica, y yo la voy a poder ir moviendo, pulsando, con la facilidad que del lado derecho va a ser el estándar, la izquierda la tomografía estándar, pero del lado derecho me va a dar el machete marcado de cómo están marcados el aspecto. Fíjense que ahí me da el M1, M2 y M3 de un lado y del otro, y a medida que yo avance con mi tomografía, ¿sí? Que vea otros cortes, por ejemplo, ahora que estoy en el corte de los ganglios basales, me va a marcar el área del aspecto del núcleo caudado, de la cápsula, ¿sí? Del núcleo lenticular y del ribete insular. Entonces me va a hacer como más práctico hacer el ojo para detectar cuáles son los territorios afectados. Entonces, cuando yo haya visto la tomografía y decida puntuar, me va a preguntar si es del lado izquierdo o el lado derecho, la lesión, si es que la tiene, y le voy a poner puntaje de aspect, ¿sí? Si es de 10, quiere decir que obviamente no hay ninguna lesión, y si es M1, M2, M3, M4, M5, M6 el afectado, y en este caso que yo ya lo tengo resuelto, fíjense que yo marqué ribete insular, ¿sí? Del lado izquierdo, M4 y M5. A ver si coinciden conmigo, yo se las voy a ir mostrando. ¿Sí? Ribete insular, lo vamos a ver de este lado. En el chat me pueden ir contando qué les parece. Fíjense el ribete insular derecho e izquierdo. ¿Sí? Ven que hay una diferencia. Ven que tiene una densidad distinta. ¿Sí? Parece que sí, lo están viendo bien. ¿Sí? Tiene otra densidad. El ribete insular del lado izquierdo que el derecho. Vamos entonces con M4 y M5 a ver qué les parece. Esto es 1, 2 y 3. Entonces tenemos que ir a los cortes de los ganglios. Esto sería corte ganglio basal. Vamos a ir a los cortes de ventrículos laterales, ¿sí? Cortes más altos. Y ahí sí tengo bien diferenciado. M4, M5, M6. ¿Sí? M4, M5, ¿ven la diferencia entre el derecho e izquierdo? Creo que en este caso no se ve tan clarito como la ínsula, no sé si coinciden, pero el secreto es ver los surcos. ¿Ven que del lado izquierdo, M5 y M4, del lado de derecho, se ve que tiene la diferenciación de la corteza con la sustancia blanca bastante definida? Pero cuando yo quiero hacer lo mismo de este lado, me va a costar más, ¿sí? Solamente lo veo en este pedacito de surco, ¿sí? Por eso es que lo hago. Ahora, si ustedes me dicen, Doc, me parece que nos está diciendo una cosa por otra, yo no compro, nos vamos a las ventanas. Fíjense que la ventana automática que nos dice el WOW es nivel 40 y ancho 80, ¿sí? Que es la de un cerebro estándar. Pero si yo me voy a contraste alto o ventana stroke, contraste alto, fíjense. ¿Ven que ahora se ve un poquito más nítido la diferenciación de la sustancia gris blanca? ¿Sí? Es bastante útil hacer este ajuste. Y ese contraste alto es 35-35, ¿sí? Y ventana stroke es el 30-20 que nos dicen los libros, más todavía. Fíjense que ahí no veo corteza, ¿sí? No veo la corteza definida como sustancia gris. Bueno, espero que lo hayan visto bien y les voy a mostrar entonces otros ejemplos, un hito más porque sé que se nos hace tarde. Vamos entonces con este caso 10, a ver qué les parece.
Bueno, ahí está también el machete porque yo ya lo resolví en este caso. ¿Sí? El ribete insular puse que era del lado izquierdo y también puse que el lenticular estaba comprometido. A ver a ustedes qué les parece. Ribete insular del lado izquierdo versus derecho. ¿Lo ven? ¿Sí? No hay tanta diferenciación entre sustancia gris y blanca, pero fíjense que no tiene las irregularidades que tiene normalmente el ribete insular, que debería tener, sino que lo veo más gordito, entonces más redondeado, y por eso es que lo marqué. Y el núcleo lenticular del lado izquierdo también me pareció que tenía menos densidad que la del contralateral. Por lo tanto, yo dije que era un aspecto entonces de 8, le quité 2 puntos. Pero si quieren vamos al ventana-stroke y fíjense que ahí se ve un poquito más claramente la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Buenísimo. Isquemia. Estamos de acuerdo. Y vamos ahora a uno sin machete, ¿les parece? A uno que no esté resuelto, como para cerrar y mirarlos. Vamos a uno que ya no haya hecho. Ustedes pueden hacerlo esto cada uno en su logueado con su nombre. Este, por ejemplo, yo no lo tengo hecho, así que ustedes me dirán a ver qué les parece. Yo se lo voy a ir pasando y ustedes me dirán qué arrojan. Había un machete, porque en esta serie les marcan en rojo los aspectos patológicos, o sea, la resolución. Vamos a mostrar primero la normal, no la normal, sino la estándar, y ustedes me van a decir en el chat qué van viendo, ¿sí? Entonces, este es el corte que tenemos que puntuar de aspecto de ganglios basales, ¿sí? Ya vemos algún cambio. Y este sería el corte de los ventrículos, ¿sí? Un poco más alto. ¿Sí? Como decíamos al principio, siempre mirar hasta arriba, hasta el tope, a ver que no haya sangre. Ojo que acá en el huevo hay tomografías normales también, ¿no? Bueno, a ver si alguien me quiere ir arriesgando un aspecto o los territorios que le hayan parecido comprometidos. Del lado izquierdo. Bueno, ese es el primer punto, perfecto. ¿Sí? El lado izquierdo es el que está comprometido, estamos todos de acuerdo. Alguien me diría que, a ver si tenemos lenticular evanescente, si tenemos ínsula, acá nos dicen lenticular cápsula M2, hipolenticular perfecto, ¿sí? Ven que acá no la vemos tan nítidamente como acá. Coincido con la ínsula, y también tenemos M2 y M3, sin duda. Estamos bastante de acuerdo, ¿sí? El insular sin duda. Vamos a ver entonces con el machete. ¿Sí? Lo bueno es que cuando podemos consignar el aspecto que nos parezca, ¿sí? Y después vamos a la resolución. Y fíjense que nos marca el caudado, nos marca el lenticular, como habíamos dicho, nos marca la ínsula y nos marca M2. Yendo un poquito más arriba, también me parece que tenemos más territorios, ¿sí? Tenemos M4, ¿sí? Y M5. Fíjense que ahí tenemos cambios. Entonces ahí tenemos 2 puntos por M4 y M5. Tenemos ínsula, M2. Entonces 2 puntos de arriba, 3, 4, 5 el lenticular y 6 con el caudado. Y esos son los que están comprometidos, por lo tanto es un aspecto de 4. Por lo tanto es bastante grande, ¿sí? Entonces nos va a servir para tomar conducta, conocer esto del compromiso de aspecto. ¿Cómo ingreso por favor a WOW-SIT Training? Bueno, se los muestro porque la verdad que es bastante piola poder hacerlo.
Fíjense, primero lo que tienen que hacer es loguearse en Angels y tener su usuario, y una vez que se logueen, por ejemplo, yo estoy logueada, doctor Gabriel Orsusa, entonces ustedes tienen que pedir su clave, o sea, ponen angelsinitiative.com en su buscador, y ahí van a entrar a Angels y se tienen que loguear, tienen que recibir una autorización para eso. Después van a entrar, hay un montón de herramientas que pueden explorar, pero la que vamos a usar en este caso es Academy. Cuando entren en Academy hay una serie de cursos, todos gratuitos, que pueden entrar en entrenamientos para enfermería, licenciaturas en especialización en stroke, manejo hiperagudo, imágenes de entrenamiento en NIH, hay simulaciones, Body Interact, bueno, es un montón de entrenamientos. Hay uno especial que es un curso de imágenes, que está muy bueno también, para compartir. Y después, dentro de Academy, van a encontrar el WOW, que es el entrenamiento en tomografía de Aspect, ¿sí? Cuando entren a ese curso, van a encontrar que tienen bueno, la información del curso y tienen que comenzar, ¿sí? Comienzan el curso y directamente lo abren de esa manera, y pueden empezar a hacerlo con tiempo, no tienen un límite de tiempo, ¿sí? En caso de un aspecto de 4, no haría trombolisis, iría a trombectomía mecánica, se podría hacer un puente con trombolisis, o en ese caso iría solo a trombectomía mecánica. Bueno, hoy las guías no nos limitan con el aspecto para no trombolizar. Lo que sí tenemos que saber que pacientes en ventana extendida, y eso también tenemos que decir que no está en el prospecto, la ventana extendida es hasta 4 horas y media, la chance de sangrado cuando hay más de un tercio de la laceral media son mayores, pero no hay una contraindicación absoluta. Entonces, si yo tengo pacientes con cambios precoces, pero que tienen una alta posibilidad por la imagen, por el tiempo de evolución, por ejemplo, lleva 2 horas, yo tengo un gran compromiso en la imagen, pero no tengo ninguna contraindicación, y yo tengo mucho por salvar, no tiene una contraindicación absoluta la trombolisis. También hay nueva evidencia de que para la trombectomía mecánica, bueno, yo no necesito ya un límite de tiempo específico, pero de todas maneras lo que las guías por hoy marcan es que para trombectomía mecánica yo tengo 6 horas con criterios clínicos, y con criterios imagenológicos puedo extender más mi ventana. Si yo tengo buenas colaterales, que es lo que hablamos más temprano, yo podría a este tipo de pacientes, cuando yo ya tengo evidenciado una buena colateralidad, prolongar más mi ventana, ¿sí? Incluso hay evidencia de que aspectos bajos no tengan contraindicación, porque ustedes recuerden que para indicación de trombectomía mecánica yo tenía que tener aspect de más de 6 y NIH más de 6. ¿Sí? ¿Qué software usted recomienda para ver tomografías? Bueno, nosotros en nuestra querida Latinoamérica tenemos que usar la que tengamos posibilidad, porque no todos los centros tenemos alta complejidad para seleccionar un software, y el que tengamos licencia, ¿sí? Las consolas de tomógrafos de cada uno de los centros nos ofrecen los dos Visual. Hay Visual Médica, tenemos Radiant, después tenemos el de Next Medical, y la verdad es que están en todos aclarada la licencia de que no sirven para diagnóstico, ¿sí? Sino como medios para poder ver, ¿sí? Yo no tengo una preferida, sino que lamentablemente usamos las que tenemos disponibles. Lo que tenemos que ver es que podamos modificar la densidad de la tomografía, que podamos ver, bueno, obviamente con nitidez, y en el ROI normalmente no hay problema, porque todos los software lo tienen. Bueno, vamos a la fase de preguntas. Yo les agradezco un montón a los que se quedaron hasta ahora, es un montón, y fueron un montón. Pero bueno, si te parece, Mai, y quieren seguimos contestando preguntas, yo la verdad es que no tengo problema. Hay un Perfecto. par, ¿sí? Acá, si querés, vamos leyendo algunas. Lo primero que preguntan es cómo anotan la asistencia. Yanina, no hace falta. Simplemente con haber estado conectados, nosotros les vamos a enviar el certificado de asistencia a la charla de Gaby. Y lo otro que quiero hacer es agradecer, porque la verdad que Gaby, como siempre, es súper clara en todo.
Así que vamos a ir viendo de a poquito. Con signos precoces, nos pregunta José, y se me van las preguntas. Con signos precoces de isquemia en más de un tercio de la cerebral media, ¿se contraindica la trombolisis? Bueno, es lo que decía, no, hoy ya no tenemos un criterio absoluto de contraindicación, ¿sí? Antes existía, sí tenemos que tener mucho más precaución cuando estemos por fuera del label, de la etiqueta, o estamos fuera de las 3 horas, ¿sí? Estamos por fuera de las 3 horas, tenemos mucha más chance de sangrado y con menos chances de éxito. Entonces el tema es poner en la balanza cuáles son los beneficios que vamos a ofrecer a nuestros pacientes con el riesgo. Tenemos NIH muy alto, estamos con un gran territorio afectado, pero no hay contraindicaciones, tiene una buena población, estamos en las 2 horas, no es una contraindicación, podríamos hacerlo. Ojo cuando estemos allá por cerca de las 4 horas y media, donde no tenemos tanto para salvar con un trombólítico y quizás, si es una gran arteria, nos va a beneficiar más la trombectomía mecánica. Perfecto. La clase, algunos preguntan, yo no tengo problema en compartirla, está totalmente disponible para ustedes, así que como vos quieras, Mike, que se los Les vamos a mandar un link para que puedan volver a verla junto con el certificado por mail en los próximos días, por supuesto. Después nos preguntan, Flavia nos pregunta, hola Flavia, si solo tenemos resonancia, ¿cuál es la sensibilidad para detectar sangre y si es la misma que con la tomografía? Buena pregunta, porque hay centros que por ahí tenemos la posibilidad de hacer resonancia y fabuloso. Hay que elegir estos protocolos en tiempo acortado, en donde vamos a hacer difusión. Un FLAIR, alguna imagen para ver sangrado, un GRE, un SWAM y una angioresonancia eventualmente. Y no mucho más, no nos vamos a perder tiempo a hacer T2 y T1 porque no nos va a dar mucha información. Y la realidad es que para ver sangre, cuando tengamos sangre en el espacio subaracnoideo, cuando haya un sangre, un hematoma intraparenquimatoso, la vamos a ver, no va a haber dudas en las imágenes de sangrado, pero lo que yo siempre digo con la reso, ojo, en el agudo, cuando haya sangre en los espacios subaracnoideos, que en una tomografía saltan a la vista, y en una resonancia, cuando está entre los surcos, por ahí si no tenemos hecho el ojo, nos puede costar un poquito más verla, así que esa precaución tendríamos que tener. ¿Qué nos va a servir? El FLAIR, ¿sí? Aunque parezca que no. El FLAIR en las primeras horas nos va a ser de utilidad para poder ver sangrado fresco, sangre fresca, y un GRE, un SWAN con más sensibilidad, también tenemos que ir a verlo con detalles. Es alta la sensibilidad, pero si no tenemos el ojo aguzado y no tenemos un neuroimagenólogo que quizás nos asista a las 2 de la mañana, tenemos que tener esa precaución. No sé si quieres agregar algo, Mike, con eso. Sí, además, la sangre se ve en resonancia, pero dependiendo del estadio en el que esté esto, cuánto pasaron, si pasaron minutos, si pasaron horas, si pasó un día, si pasó un poco más, se va a ver diferente. Entonces yo recuerdo que tenemos todos la tablita para ver en qué estadio uno la ve, porque en cada secuencia se ve diferente, se ve, pero es más difícil que verla en tomografía, en ese sentido. Es mucho más sencillo probablemente verla en tomografía y si tenemos las dos cosas, por eso la mayoría de las veces elegimos tomografía. Es más rápido y termina siendo más fácil. Tal cual. Después hay muchísimas felicitaciones y sí, Gaby, mantuviste con casi 2 horas de atención a más de 300 personas y nos hacen una pregunta que no tiene que ver con imágenes, pero siempre me gusta escuchar, de alguna manera recalcar esto. Federico nos pregunta, siempre que se hace trombectomía mecánica, ¿se recomienda hacer previamente trombolíticos también o podemos ir directo a la trombectomía mecánica si ya está fuera de ventana de trombolíticos? Bueno, si está fuera de ventana de trombolíticos creo que no cabe en la menor duda, pero si estuvieran dentro de las 4 horas y media, Tiene indicación de trombolisis, se hace trombolisis. ¿Sí? Si el paciente está en ventana y tiene indicación y no hay contraindicaciones, yo tengo que hacer trombolisis porque la evidencia 1A nos dice que ese paciente se va a beneficiar de eso. Si además, después, digamos, durante la trombolisis, porque yo no digo después porque no hay que esperar que termine la trombolisis para decidir hacer una trombectomía mecánica, sino durante la trombolisis, yo ya hice el bolo, el paciente tiene un NIH más de 6, el paciente sigue estando obviamente en la ventana de trombectomía, que no tiene contraindicaciones,
y el paciente no mejoró con el primer bolo, yo lo tengo que trombectomizar y no hay absolutamente ningún conflicto de interés entre que lo haya trombolizado y yo lo vaya a trombectomizar. ¿Sí? Es lo que se llama terapia puente. Yo le hice el trombolítico y a continuación tiene indicación de trombectomía, lo voy a hacer, no hay ningún problema con eso. Y de hecho, como se acuerdan que hablamos del signo de la cuerda, yo tengo una cuerda muy ancha, muy larga, más que ancha. El trombolítico probablemente llegue a trombolizar el segmento más proximal, pero quizás le sea más difícil llegar al distal. Entonces ese paciente quizás tenga que ir a trombectomía mecánica. Exacto. Bueno, nos siguen lloviendo felicitaciones y sí, gracias Gaby. Nos preguntan si vamos a repetir esta charla. Sí, la vamos a repetir en la segunda mitad del año. También los vamos a invitar el mes que viene, vamos a tener una charla de imágenes, pero que va a ser más específica sobre la técnica en sí, dirigida sobre todo a radiólogos, a técnicos, radiólogos, a médicos, radiólogos y a todos los que trabajan en la consola viendo las imágenes todo el tiempo. Así que los vamos a invitar también, pero a Gaby la seguimos teniendo acá. Justamente la seguimos usando, suena feo la palabra en sí, Estoy pero disponible, sigo para estando compartir disponible. sus conocimientos. Así que les agradecemos a todos por haber estado acá y los seguimos esperando para que puedan visitar la página de la iniciativa Angels para seguir formándose de manera autogestionada dentro de la página para que puedan ver todos los simuladores que hay, para que puedan descargar material y nos seguimos viendo por Zoom en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.